Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes, a tu canal Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna. Hoy iniciamos la semana 35 con una nueva experiencia de aprendizaje, nuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario. Y en el área de comunicación leeremos un texto relacionado con la conmemoración del Bicentenario. Les comento que estamos muy cerca de celebrar los 200 años de independencia de nuestro país. ¡Qué alegría!, ¿verdad? ¿Qué emoción o sentimiento les despierta, queridos estudiantes? Yo me siento muy feliz. He esperado esta fiesta con mucha ilusión. Y estoy segura que ustedes también. Muy bien, esta fiesta se llevará a cabo el 28 de julio del año 2021, es decir, el próximo año, y ya faltan pocos meses. Mis queridos estudiantes, este será un buen momento para celebrar los logros y conmemorar a nuestros héroes, próceres y precursores, pues ellos hicieron posible que nuestro Perú sea declarado libre del dominio español. Esta es una fecha conmemorativa, una fiesta nacional y también un momento oportuno para preguntarnos si estamos yendo por buen camino, si hemos recorrido los pasos correctos para hacer realidad nuestros sueños y anhelos. Tal vez aún no tengas mucha información acerca del Bicentenario, por ello en estas 2 semanas resolverás estas interrogantes. ¿Qué celebramos en el Bicentenario? ¿Qué sueños y desafíos podemos plantear para el Bicentenario del Perú? ¿Cómo podemos expresar nuestros sueños y anhelos a través de la música y el arte? ¿Cómo lo difundirías? En este contexto, las estudiantes y los estudiantes leerán diversos textos y reflexionarán sobre el sentido del Bicentenario, conocerán algunas expresiones culturales de nuestro país, investigarán a través de diversas fuentes de información para identificar los procesos históricos y personajes que participaron en la lucha por la independencia de nuestro país. También reflexionarán sobre sus sueños y aspiraciones para construir con el desarrollo de nuestro país. Al término de estas 2 semanas estarán en condiciones de expresar sus sueños y anhelos sobre su comunidad, región y país en un mural utilizando como medio el arte. Y los recursos para desarrollar esta actividad son el portafolio con tus trabajos, cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero. Desarrollo de la actividad. Esta semana compartiremos información sobre una celebración que pronto viviremos y que nos llenará de orgullo y emoción a todos los peruanos. Me refiero al Bicentenario de la Independencia de nuestro bello país. Hoy leerás un texto en el que encontrarás información acerca de esta gran fiesta que en menos de un año celebraremos. Será una experiencia fantástica. Y nuestra meta para hoy es leer un texto para conocer los acontecimientos del pasado, luego reflexionar sobre su contenido y emitir una opinión. ¿Y qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, establecer tu propósito de lectura. Luego, ubicar los hechos en el espacio y en el tiempo en diversas partes del texto. Después, explicar con tus propias palabras de qué trata el texto. Reconocer con qué propósito se ha escrito el texto y utilizar ideas del texto para justificar una opinión. Ahora lee con atención lo que dice Esperanza. Hola, mi maestra del 4º grado nos propuso el reto de investigar sobre el Bicentenario del Perú. Mi bisabuelo resultó ser mi principal fuente de información. ¿Te gustaría leer la información que recogí? Antes de iniciar la lectura, lee el título del texto que vemos a continuación. Observa atentamente cómo está organizado. Luego, relaciónalo con las imágenes que lo acompañan.
y responde en tu cuaderno u hojas de reuso estas preguntas. ¿Has visto o leído un texto como este? ¿Dónde? ¿De qué crees que tratará el texto? Explícalo con tus propias palabras. ¿Para qué crees que se habrá escrito el texto? A ver, piensa un poquito y responde brevemente. ¿Te gustaría leer este texto? ¿Por qué? Durante la lectura. Lee el texto en silencio en una primera lectura. Si encuentras palabras que no comprendes, vuelve a leer las palabras que están antes y después y trata de relacionarlas con otras que te son familiares. Así podrás deducir su significado en el texto. ¿Cuál es el título? El baúl del Bicentenario. Mi bisabuelo Humberto tiene casi un siglo de edad. Él es una persona muy bondadosa e inteligente. Todas las noches mi familia se reúne en la sala para escuchar y disfrutar el relato de sus anécdotas, mitos o leyendas que compartía con sus estudiantes cuando era maestro. Anoche le comenté que mi profesora nos había pedido recoger información a través de nuestros familiares sobre el bicentenario. Mi bisabuelo se quedó pensativo y de pronto le dijo a mi abuelito Roque, trae mi baúl, trae mi baúl. Pasado un momento, se aparecieron mi abuelito Roque y mi papá cargando un antiguo baúl. Mi bisabuelo se llenó de alegría y me dijo, Esperancita, te presento el baúl del Bicentenario. Antes de abrirlo, me comentó, mis padres me contaron que en 1821 el general argentino José de San Martín proclamó la independencia del Perú, que fue un gran logro de los patriotas. Se llegó a ese momento con el esfuerzo y sacrificio de muchas peruanas y muchos peruanos que lucharon por sus ideales de ver a nuestra patria libre y soberana. El próximo año se conmemoran 200 años de este hecho histórico y trascendente. El bicentenario de nuestra independencia es un momento para reflexionar sobre los logros como nación y mirar al futuro imaginando el país que queremos, para lo cual debemos trazarnos nuevas metas y acciones. ¿Te gustaría conocer qué acontecimientos importantes sucedieron durante estos años después de la proclamación de la independencia de nuestro país? Yo le respondí, sí, bisabuelo Humberto, estoy muy interesada en conocerlos. Sin más demora, pidió que abran el baúl y de entre sus muchos objetos que guardaba celosamente de sus antepasados, me mostró 2 monedas mientras me decía que al año siguiente de la proclamación de la independencia, uno de los acontecimientos fue que en la ciudad de Lima se acuñaron las primeras monedas con el escudo nacional diseñado por José de San Martín. Desde esa época a la fecha hubo muchos cambios en nuestro sistema monetario. Luego me enseñó una fotografía de un reloj y me explicó que también hubo avances en la ciencia, como los descubrimientos del inventor e ingeniero peruano Pedro Ruiz Gallo y su gran idea de hacer un maravilloso reloj que se instaló en los jardines del parque La Exposición de la ciudad de Lima, el cual marcaba la hora, el día, el mes, las estaciones, las lunas y los años. A las 12 del día salían unos soldados presentando armas y en el reloj sonaban las sagradas notas del himno nacional. Me contó emocionado. Entre otras cosas, me dijo que un acontecimiento trascendente sucedió en la década de 1950, que se logró el derecho al voto femenino, por el cual las mujeres conquistaron el derecho a elegir y ser elegidas. Otro hecho de gran importancia es que ahora toda la población en edad escolar puede acceder a la educación, ya que antiguamente las mujeres tenían pocas oportunidades para ello. Es por eso que actualmente tenemos a grandes profesionales, técnicos y trabajadores en los diferentes campos del saber.
en los que mujeres y hombres trabajan día a día para construir con el desarrollo del país, señaló con orgullo. Luego me dijo que es importante tener en cuenta que al conmemorar el bicentenario debemos cuidar nuestro patrimonio cultural, las riquezas naturales y nuestro ambiente, y renovar nuestro compromiso con el país para sacarlo adelante. Por ello, es fundamental que todos seamos responsables, solidarios y trabajemos más unidos. Mi bisabuelo Humberto finalizó diciéndome que es esencial para nuestro desarrollo que las niñas y los niños estudien mucho y miren al futuro con optimismo, pues con esfuerzo y unión todo se puede lograr. Le agradecí a mi bisabuelo no solo por la información, sino también por sus sabios consejos, y le pedí que otro día me siguiera mostrando más objetos que guarda celosamente en su baúl del bicentenario. Autora Esperanza, estudiante de 4º grado de primaria. Después de la lectura, lee por segunda vez el texto y escribe y organiza los acontecimientos que se narran, colocando un número del 1 al 5 de acuerdo a cómo sucedieron estos acontecimientos. Es decir, vas a leer cada uno de estos recuadros y luego vas a escribir, pero en orden como han ido ocurriendo los acontecimientos o hechos, según se narra en el texto. Te doy un ejemplo. El bisabuelo de Esperanza, antes de abrir el baúl, le contó primero que el general argentino José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Esto fue un gran logro de los patriotas. Veamos qué acontecimientos siguen. Muy bien. Al año siguiente de la proclamación de la independencia, en la ciudad de Lima, se acuñaron las primeras monedas con el escudo nacional diseñado por José de San Martín. Muy bien, ahora tú podrás completar el resto de los cuadros. No olvides que debes considerar el orden en que sucedieron los acontecimientos. Seguimos aprendiendo. Según el texto, la proclamación de la independencia del Perú se dio el 28 de julio de 1821. ¿Cuántos años han transcurrido a la fecha? ¿Cómo lo vamos a averiguar? Restando el año 2020 menos el año 1821. Y tendríamos que han transcurrido 199 años hasta la fecha. Te animo a comprobar si la respuesta es correcta. Según el texto, ¿qué celebramos en el Bicentenario? Se conmemoran 200 años de la independencia del Perú, un hecho histórico y trascendente. Del texto leído, ¿qué acontecimientos te llamó más la atención? Muy bien, fueron varios acontecimientos lo que a mí me llamaron la atención, pero uno de ellos es cómo se logró el derecho al voto femenino, por el cual las mujeres conquistaron el derecho a elegir y ser elegidas. ¿Qué te llamó la atención a ti? Puedes escribirlo. Lee con atención lo que dice Brian. Después de la proclamación de la independencia en nuestro país, durante los siguientes años hubo varios acontecimientos importantes. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Brian? Justifica tu respuesta con una o dos razones. Apóyate en el texto. Personalmente, sí estoy de acuerdo, ya que uno de los acontecimientos importantes fue, por ejemplo, que en la ciudad de Lima se acuñaron las primeras monedas con el escudo nacional diseñado por José de San Martín. ¿Podrías dar otras razones, como por ejemplo el derecho al voto femenino, o la gran idea que tuvo el ingeniero peruano Pedro Ruiz Gallo al hacer un maravilloso reloj que se instaló en los jardines del Parque de la Exposición de la ciudad de Lima? Seguimos avanzando. ¿De qué trata el texto? Si regresamos al texto, veremos que dice:
acontecimientos importantes que sucedieron durante estos años, después de la proclamación de la independencia de nuestro país. Muy bien, ahí tenemos de qué trata. ¿Y cuál es el propósito de Esperanza al compartir su texto? Muy bien, esto está relacionado con la meta, dar a conocer los acontecimientos importantes del pasado, luego reflexionar sobre su contenido y emitir una opinión. Reflexiona sobre el texto leído. ¿Cómo te imaginas a tu región y a tu país preparándose para conmemorar el bicentenario? Recordemos que años atrás hemos venido celebrando de diversas formas la proclamación de nuestra independencia cada 28 de julio. Sin embargo, el próximo año aún debemos cuidarnos de la pandemia. Me imagino que nos podríamos preparar para celebrar el bicentenario de las diferentes regiones de nuestro país con nuestras familias, escuchando música de nuestra patria, preparando ricos potajes, dibujando y pintando los acontecimientos ocurridos en esa época. Muy bien, ahora tú podrás anotar cómo te imaginas a tu región y a tu país preparándose para conmemorar esta fecha tan importante como es el bicentenario. Desde tu rol de estudiante y futura ciudadana o ciudadano, ¿qué acciones debes poner en práctica para lograr tus sueños? Tal vez podías tomar en cuenta los consejos del bisabuelo Humberto, cuidando nuestro patrimonio cultural, nuestras riquezas, nuestro ambiente y estudiando mucho para ser cada día mejores ciudadanos. Mirando al futuro con optimismo, pues con esfuerzo y unión todo se puede lograr. Después de leer el texto, lee tus respuestas a las preguntas iniciales sobre el contenido de este. ¿Te reafirmas o modificas alguna de ellas? ¿Recuerdas cuáles fueron tus primeras respuestas? Esta vez podrás reformularlas y responderlas mejor. Luego, comparte con los integrantes de tu familia la información que acabas de leer. Explícales con tus propias palabras el sentido de ir preparándose para la conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú. Pregúntales como familia lo siguiente: ¿qué sueños y desafíos podemos plantear para el bicentenario del Perú? ¿Qué acciones inmediatas podemos poner en práctica? Autoevalúa tus aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso, luego reflexiona a partir de las siguientes interrogantes. ¿Qué me pareció más interesante de esta actividad? ¿Cómo me sentí? ¿Cuáles fueron mis dificultades y cómo las superé? Si alguno de los criterios necesita mejorar, pide apoyo a tu maestra o maestro para lograr tu meta de aprendizaje. Y no olvides guardar tus anotaciones en tu portafolio, te serán de mucha utilidad en las siguientes actividades. Fue un gusto apoyarte en esta nueva actividad. Éxito siempre, y aquí te dejo más videos para seguir aprendiendo.